Bueno, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema súper importante, ¿sí? Es muy importante, por eso hay que prestar mucha atención, ¿ok? Bien. Usualmente yo este tema lo doy cuando termino primer año con los chicos y lo retomo en segundo año para que les quede súper claro, porque para mí es la base del dibujo, es decir, cuando uno empieza a dibujar, lo primero que tiene que tener claro es este concepto, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Cuando yo quiero dibujar un objeto, por ejemplo, una botella, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es reducirla a la forma geométrica pura. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que pensar si este objeto parte de un cilindro, de un círculo, de un cubo, de una pirámide, de un cono. En este caso, obviamente, parte de un cilindro. Entonces, vamos a empezar con lo primero que hay que hacer. Primero, lo que voy a hacer es el eje. El eje es el centro o estructura de esta botella. Es algo así como mi columna vertebral. La columna vertebral de un objeto. ¿Sí? Eso es el eje. Bien. Luego tenemos que tener en cuenta la posición del objeto. La posición o dirección del objeto. Estos dos conceptos son fundamentales. ¿Esto qué me va a indicar? Me va a indicar si el objeto está vertical, si el objeto está horizontal, si está diagonal descendente o diagonal ascendente, etc. Por ejemplo, si está vertical, es así, horizontal así, diagonal descendente así, diagonal ascendente así. Pero de cualquier forma, siempre tengo que marcar primero el eje y luego la posición. ¿Sí? Ok. Luego, estas dos cuestiones me van a dar por resultado la ubicación. Es decir, ¿qué es la ubicación? La ubicación es que si yo tengo una hoja que siempre es bidimensional, porque tiene un ancho y un alto, o sea, una altura, yo lo que tengo que hacer en este espacio visual, ubicar mis objetos. Que no se me vaya ni para arriba, ni para abajo, ni para los costados, que se ubique donde yo lo quiero poner, central o a un costado, pero donde yo decido ponerlo, ¿no? Supongamos que yo decido que tengo una mesa acá y que la botella va a estar acá. Acá va a estar mi botella, ¿sí? Entonces me va a quedar la botella vertical, ¿ok? Si yo la quiero poner de costado a la botella, me va a quedar diagonal. En este caso puedo hacer más grande la mesa para que no se me caiga la botella. Y acá me quedaría la botella. Vamos a aprender a hacer la botella. Lo primero que tenemos es, como ya dije, el eje. Esto se lo tienen que grabar, ¿eh? El eje. Fundamental. Ya tengo la posición, es vertical en este caso, porque yo la estoy haciendo vertical. Supongamos que la tengo en una mesa y la quiero dibujar. Entonces, primer paso este. Vamos al segundo paso. Tengo el eje y lo que voy a hacer es un plano y otro plano. Tengo el eje en el centro y voy a medir la distancia que tengo para la izquierda, que tiene que ser exactamente la misma distancia que hay para la derecha. ¿Sí? Es simétrico, completamente simétrico. Simétrico es que es exactamente igual para un lado y para el otro. Yo les sugiero acá, en este punto, que a muchos chicos les cuesta, que hagan esto. Hagan esto, un palito en el medio, ¿sí? Y después le ponen una curvita acá, una curvita del otro lado y la van a unir con línea de puntos. Finalmente, esto que acabo de hacer es una elipse.
¿sí? Una elipse. Esta base en realidad es redonda, pero como yo la veo de lejos, la veo más alargada hacia los costados. Por eso hablo de elipse y no de círculo. Este es otro concepto fundamental. Bueno, acá se borró un poquito, lo vamos a escribir de vuelta. Por eso hablo de elipse y no de círculo, ¿ok? Fundamental este concepto. Entonces, volvemos retomando. Eje. Hago el eje, los dos palitos arriba, y acá hice la crucecita esta, curvita, curvita. Junto todo y voy a tener una elipse. Esta elipse se va a trasladar a lo largo de todo el eje. Se va a trasladar a lo largo de todo el eje y después la puedo hacer más angostita, más chiquitita, y la voy a unir por los costados. El resultado es que voy a obtener mi botella, que puede ser chiquitita o puede ser más larga. Si yo la quiero hacer más larga, la hago más larga, ¿ok? Pero siempre tengo que tener en cuenta que el eje me va a marcar las distancias para ambos lados, ¿sí? La posición me va a marcar si la tengo vertical, horizontal o diagonal, ¿bien? Y la voy a aprender a ubicar en la hoja, pero partiendo de la estructura, que en este caso es cilindro. Es decir, que si yo tengo un cilindro, que acá ponemos el eje, la base, y suponemos que acá tenemos las dos elipses, lo que vamos a hacer es unir ambos costados y ya tenemos el cilindro, ¿ok? Pero tenemos que tener claro y siempre recordar que este eje, que es mi columna vertebral, lo que va a hacer es permitir que esta elipse imaginaria se traslade a lo largo de todo el eje para darle volumen a este cuerpo geométrico, ¿sí? Para dar la sensación de profundidad, de tridimensión que llamamos virtual. ¿Por qué virtual? Porque no es real, porque la estoy haciendo sobre una hoja, ¿sí? Te estoy haciendo creer que hay profundidad, pero no hay, porque esta hoja siempre es plana, tiene un ancho y un alto. Bien, ahora, si queremos ubicar esta botella en diagonal, ¿sí? Voy a hacer exactamente lo mismo, pero en diagonal. No me voy a perder. Lo importante es que recuerde que siempre es la misma estructura. ¿Bien? Entonces, si yo el eje lo pongo en diagonal, o lo pongo en esta diagonal, o lo pongo horizontal, se repite la cuestión. Acá tengo la distancia para ambos lados del eje, mis dos curvitas y este cilindro que se va a trasladar a lo largo del eje. Y luego, como en este caso la botella es más angosta acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es, en el último que tengo, voy a hacer uno más chiquitito y ahí tengo mi botellita. En este caso va a estar acá. Si la pongo acá, va a ser exactamente la misma historia, ¿sí? Todo lo mismo, pero simplemente que es horizontal. Lo hago rápido para no aburrir con la cuestión, pero lo importante es que quede claro, ¿sí? Y acá exactamente igual. Yo decido, a ver que esto va a ser hasta acá, va a venir todo acá, pim, pim, y acá la botellita me quedó en esa posición. Eje, posición, dirección, ubicación. Esto se lo super graban, es lo más importante. Lo más, ¿ok? Bien, y lo que vamos a hacer ahora es practicar otra cosa fundamental, que es, en base a lo que acabo de explicar, que todas las formas parten de las formas geométricas, como decía el pintor Paul Cézanne del postimpresionismo. Vamos a ver. Yo acá tengo un cuadro que hice cuando trabajaba en Utilísima, que está muy claro, porque tenemos el círculo
Y del círculo podemos sacar ideas que en este caso, bueno, yo hice una manzana, una naranja. El cubo, yo saqué una mesita, un sillón. El cilindro, que hice una copa, una mamadera, un velador largo. El cono y la pirámide prácticamente no los vamos a usar. Pero bueno, pueden inventar formas que deriven de las mismas. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el primero que estábamos analizando en esta oportunidad, que era el cilindro. Para aprender bien de cilindros, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, les voy a dar una forma súper sencilla para los que recién empiezan. Marcamos el eje, marcamos lo que sería un rectángulo, ¿sí? Yo sé que este es mi eje. Y sé que la distancia para un costado tiene que ser la misma que para el otro. Yo lo voy a ir midiendo. Ahora yo lo hago rápido para no saturarlos. Entonces, como siempre, palito, curvita, curvita y hago la elipse. Esto para los chicos que sé que este método a los chicos les resulta infalible y más sencillo. Bien, vamos a sacar ideas que partan de acá. Vamos a probar, por ejemplo, con una copa, para que vean los distintos anchos. Bien, la copa, yo soy zurda, ese es el problema con este pizarrón. Pero bueno, la copa la tenemos. Tenemos una base, que va a ser una elipse. Luego tenemos el eje central de la copa, que en este caso está vertical. Tenemos la base chiquitita y esta base se va a ir agrandando hasta ser más ancha y después la junto por los costados, ¿sí? Junto la copa por los costados. Acá este cilindro larguito y finito va a ser donde voy a sostener la copa y la base. Luego le hago dos palitos a los costados y voy a hacer una línea que vaya exactamente, que tenga la misma curvatura que la que está arriba. Ahí tenemos una copa. Bien. Por ejemplo, esta linterna. Esta linterna parezco un mago, ¿no? Bueno, esta linterna la voy a poner en otra posición para que vean que también uno se puede complicar un poco, pero siempre va a ser lo mismo. Yo tengo acá el eje, que en este caso está diagonal. Hago el círculo, bueno, todos estos círculos hasta determinado lugar, porque tengo una medida que la tomo previamente. Lo que va a pasar es que después esto va a ser más ancho y más ancho. Entonces voy a juntar los dos costados y me va a quedar la linterna. Ahí, ¿sí? Digamos, y esto lo puedo hacer más largo, más corto, pero lo importante es entender que yo hice, como volvemos a repetir, la misma historia. Eje, la dirección y la forma geométrica de la cual partí. Y por supuesto, la estructura, que en este caso es un cilindro. Vamos a ver ahora la redonda. Tenemos, para que les sea muy sencillo, les sugiero a los que no saben dibujar nada de nada, hagan un asterisco. Después lo juntan todo con puntitos. Así de esta manera, pim, 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 pim. Entonces ya tenemos un círculo, ¿sí? Y del círculo podemos sacar un montón de ideas. Podemos sacar una naranja, podemos sacar un limón, por ejemplo. En este caso el limón es un poco más alargado, yo marco el eje así, hago los dos puntitos. Este limón es más alargado, acá en el centro es más ancho, después se va achicando y lo junto. Por supuesto que yo todo lo que dibujo, chicos, y grandes, lo borro después. Yo no tengo que dar idea de la cocina, como cuando uno cocina algo rico no tiene que contar mucho de cómo lo hizo. Que la gente lo coma y que lo disfrute, pero no tiene por qué uno estar contando cómo llegó a ese resultado. Pero lo importante es que llegó. ¿Bien? Las uvas, chicos, acá, las uvas también parten de cilindros. Perdón, de formas redondas, me equivoqué, dije otra cosa. De formas redondas, ¿sí? Todo de redondo, 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 redondo. Redondo, recuerden el asterisco. ¿Bien?
Y acá tenemos una manzana. Y ya paro con las frutas porque no me va a alcanzar el pizarrón. Bien, bueno, la manzanita la hago chiquitita acá. Obviamente partimos de un círculo. Y acá la vamos a poner más acá. Dejamos una distancia para arriba. Y ahí le voy a dar la forma de la manzana. ¿Sí? De acá me va a salir el cabito. Y después acá abajo hago mi manzanita. Ahí va. Y voy borrando todo lo que me sobra. Lo borro todo. Bien. Ya hicimos cilindro y ya hicimos redondo. Ahora vamos al cubo, que es lo más complicado para todos. ¿Por qué? Porque les cuestan las paralelas, ¿sí? Bien, para hacer un cubo, yo puedo hacer un dado, voy a buscar un cubito por acá, puedo hacer un dado, puedo hacer una casa, puedo hacer una mesa. Hay un montón de opciones que parten del cubo, ¿sí? Lo que vamos a tener en cuenta, yo sé que todos los chicos en general hacen un cuadrado, otro cuadrado y después juntan acá por los costados. Pero bueno, vamos a hacer un desafío mayor, ¿sí? Vamos a hacer otra cosa. Esto lo vamos a eliminar. Y vamos a hacer así, vamos a hacer un cuadrado, vamos a hacer diagonales para el costado, que tienen que ser paralelas. Paralelas. ¿Qué quiere decir paralelas? Que no se juntan nunca. Que no se juntan nunca. Como por ejemplo, esta línea de la viga, las líneas de mi viga, de las vigas de mi techo. Esta línea con aquella línea no se juntan. Si uno se para de lejos, parecería que sí, como las vías del tren. Pero la realidad es que no se juntan, ¿sí? Que a mí me parezca que se juntan es otra cuestión, ¿sí? Pero el albañil las puso paralelas, ¿bien? Ok, entonces, estas líneas son paralelas. ¿Me puedo ayudar con la regla? Por supuesto, con la escuadra y la regla. Y voy despacito con la regla haciendo que sea bien paralela. Fundamental. Esto, chicos, paralelas. Practicar paralelas, chicos y grandes. Todos los que quieran hacer este curso. Paralelas. Y entonces después hago esta paralela a esta y esta de acá paralela a la de abajo. Es decir, que yo voy a tener 1, 2, 3 pares de paralelas, 2 pares de paralelas y 3 pares de paralelas. Se los voy a explicar de vuelta esto, porque esto en general cuesta un montón, ya lo sé. Vamos a explicarlo con un azul, por ejemplo. A ver. Nosotros tenemos acá, si tenemos que desglosar el cubo, nosotros tenemos estas paralelas en diagonal, que serían esta, esta y esta. ¿Bien? Después tenemos otro par de paralelas, lo vamos a hacer con rojo, que serían esta, esta y esta, las tres verticales. Y por último lo vamos a hacer con verde. Otro par de paralelas, esta, esta y esta. Es decir, que esta y esta son paralelas entre sí. Esta y esta son paralelas entre sí. Y por último, las azules, esta y esta son paralelas entre sí. Fundamental, concepto fundamental. Esto súper importante. De acá saco lo que quiero. Hago un dadito, ¿sí? Hago un dadito, hago lo que quiero que parta del cubo. En este caso, acá lo que se me ocurre es esta habitación, ¿sí? Una caja, el microondas, el televisor, que ya tiene un espesor, todo lo que tenga espesor, la compu, hay un montón de cosas, una mesa. Bien, primer trabajo práctico. Voy a hacer, como tengo acá, 5 formas. La forma redonda, el cubo, el cilindro, el cono y la pirámide. Y al lado voy a inventar cosas que partan de las mismas. Hasta acá llegamos, fue un montón, pero aprendieron. Que tengan un muy buen día. Un cariño.